En el marco de una actividad académica se realizó un ejercicio participativo donde la muestra fue de 30 personas, sin distinción de edad, género, raza y ocupación. Se les pidió que a partir de su experiencia o la de su entorno respondieran la pregunta: ¿qué se debe tener en cuenta para la atención integral en contra de la violencia hacia la mujer en contexto de pandemia? A raíz de las respuestas dadas por los entrevistados, se encontraron diferentes vacíos teniendo en cuenta la implementación de los enfoques diferencial, de género y acción sin daño, direccionados a una intervención integral y trato digno hacia la mujer. Pero antes de continuar anunciando los diferentes vacíos que se hallaron, es importante mencionar y tener claro el concepto de violencia contra la mujer, que se entiende como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por la condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Ya aclarado el concepto de violencia contra la mujer, como primer vacío encontramos que debido a la situación actual por la pandemia y por ende el confinamiento que obliga a permanecer mayor tiempo en casa y expuesto a situaciones estresantes, se incrementó la cantidad de casos de violencia contra la mujer y se redujo de manera significativa el trato diferencial hacia esta, que si bien se entiende el enfoque diferencial, es aquel que busca atender de forma prioritaria y especial por medio de múltiples políticas que abogan por romper barreras de acceso y promulgar acciones afirmativas que lleven a las instituciones a liderar programas que brinden una atención especializada, que por motivos socioeconómicos, culturales, políticos, geográficos, estructurales y de conflicto generen en una persona un mayor rango de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta el concepto de enfoque diferencial expuesto, algunas entidades, aunque contaban con algunas líneas telefónicas disponibles, al momento de llegar la crisis de salud y por ende el aumento de casos, no había un plan de acción con el uso de herramientas tecnológicas o el desconocimiento de manipulación de las mismas. Además, antes y durante la pandemia, no se tenía en cuenta la no accesibilidad de las personas a estas líneas para reportar casos. Una estrategia de implementación que responde a este vacío es el uso de líneas de atención virtual a través de redes sociales o aplicaciones digitales que pueden acceder y prestar el servicio sin movilizarse a un lugar, sino que emplean codificaciones y señas para solicitar ayuda, lo cual permite mantener la privacidad, confidencialidad y protección de víctimas. Sin embargo, es necesario igualmente crear políticas públicas que respondan a la poca accesibilidad, pero también reconozcan el territorio de las zonas más vulnerables. Como ya se había mencionado antes, el principio del enfoque diferencial se traduce en la adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas, en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Estas medidas y acciones buscan que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad a los derechos, bienes, servicios y oportunidades sociales, compensar injusticias que algún momento le afectaron del pasado. Un segundo vacío de este enfoque diferencial consiste en que muchas veces no es integrado en las diferentes intervenciones de las entidades, lo que genera frecuentemente una revictimización por parte de estas hacia las mujeres. Además, los procesos de justicia se tornan lentos, causando que se repitan los ciclos de violencia. Como estrategia, estas entidades deben garantizar y cumplir políticas públicas basadas en la protección de derechos fundamentales hacia la mujer. Estas mismas, a su vez, logren comprender cómo han sido afectadas por la violencia, las necesidades y los daños dejados como consecuencia. También se busca trabajar por la recuperación emocional, mitigar los ciclos de violencia y poder dignificarlas. También encontramos un tercer vacío que responde al enfoque de acción sin daño que se basa en abordar el conflicto a través de la resolución,
manejo y transformación con el fin de minimizar el daño. Se debe tener en cuenta las condiciones de vida y económicas que las posiciona a un grado mayor de vulnerabilidad, puesto que muchas entidades pertinentes donde se realizan las denuncias, además de ser demorados los procesos, tampoco se percatan si regresan o no nuevamente al ambiente hostil junto a su agresor. Por lo anterior, es importante activar esas redes de apoyo entre los profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados dentro de las instituciones para que tengan en cuenta los albergues de paso como medida de protección y se contemple el cuidado, buen trato, bienestar emocional y físico para que se dé una transformación en la vida de la mujer. Un cuarto vacío se encuentra desde el enfoque de género, que es aquel que surge en respuesta a la necesidad de visibilizar y reivindicar la diversidad cultural, social e histórica que fundan especialmente las relaciones de género y etnicidad. Este proviene también del análisis de las formas de subordinación y exclusión y de la transformación de las dinámicas de estas relaciones. Usualmente las acciones tomadas por las organizaciones se direccionan a capacitar o a educar exclusivamente a las mujeres, ya sea que se encuentren en riesgo o en vulnerabilidad, y se deja a un lado esa educación e intervención con los hombres. Una estrategia que posibilite la inclusión de ambos géneros es la realización de campañas, charlas y actividades educativas también para los hombres, permitiendo que todos tengan conocimiento de la problemática, que puedan ser actores defendiendo los derechos de la mujer y a su vez prevengan futuros agresores.